Recording in progress. Sí, buenos días a todos. ¿Me pueden confirmar? Hola, buen día. Buenos días. Buen día, buen día. Bien, estamos en el tema columnas. Recordarles que en la anterior clase en columnas hemos hecho una identificación en realidad de cómo trabajan las columnas, a qué cargas están sometidas las columnas. Hemos identificado que la principal carga es la carga axial, pero a la vez hay momentos en ambos planos, ¿no?, de los ejes principales en los que se puede referenciar a una estructura. Hay momentos entonces en los planos XZ, en el plano YZ, también tenemos cortantes, inclusive hay torsión, ¿no?, aunque la torsión es visible con fenómenos extraordinarios, ¿no?, como podría ser, por ejemplo, sismo, o algunas cargas especiales sobre una estructura, ¿no? Vientos huracanados que llegan en ángulos diferentes a los planos o a los ejes principales de la estructura, ¿no? Bien, entonces hemos hablado también en la clase anterior sobre el predimensionamiento con cargas gravitacionales, ¿no? Este predimensionamiento lo hacemos en realidad casi tomando en cuenta la carga total sobre la estructura, tal vez sin terraza, sin la carga en la terraza, ¿no? Y normalmente el predimensionamiento lo hacemos exclusivamente con cargas gravitacionales, o sea, con cargas verticales, ¿no? Todavía no hacemos incidir en ese predimensionamiento cargas de viento, ni sismo, ni asentamientos, nada de eso, ¿no?, sino simplemente es carga gravitacional. La carga gravitacional hemos dicho que es el peso propio de la estructura, que siempre va en la dirección hacia el centro de la Tierra, ¿no? Esa es la dirección de la carga gravitacional. Ahora, en esa dirección coinciden las sobrecargas y también el peso propio, ¿no?, las cargas permanentes. Entonces, ahora puede haber empujes de suelo adicionalmente, ¿no? Si la estructura contiene sótanos, entonces puede haber empujes del suelo, pero aún así, aún habiendo empuje del suelo en las plantas bajas por la existencia de sótanos, aún así el predimensionamiento lo hacemos siempre exclusivamente con carga gravitacional. Ahora, existen métodos manuales para el predimensionamiento, ¿no? Se puede calcular, digamos, aproximadamente cuánto de carga axial hay sobre una columna y se puede asumir una cierta resistencia base o mínima de la columna y en base a eso establecer el área necesaria y por lo tanto establecer las dimensiones que podría tener una columna. Ese procedimiento manual ha sido utilizado bastante, ¿no?, en los tiempos donde no teníamos a la mano programas como el que ahora disponemos, ¿no? Entonces ya un tanto inútil, digamos, ahorita hacerles trabajar con un predimensionamiento manual, cuando bien podemos directamente ir a un programa, como en el caso del SAP, cargar, ver qué dimensiones puede tener, hacer un cálculo de la armadura aproximado y en base a ciertas dimensiones, ¿no? Entonces, eso es lo que en sí la clase anterior hemos hablado, ¿no? Después hemos dicho que se puede hacer diferentes tipos de análisis. En el campo del análisis estructural, digamos, lo más conocido por nosotros es el análisis de primer orden, ¿no?, lo que nos enseñan en estáticas.
pero debemos saber que tenemos análisis de segundo orden, ¿no? Tenemos análisis elástico, análisis inelástico, hay también análisis a la rotura que no he mencionado, pero bueno, eso es para, más que todo para losas, ¿no? No tanto para columnas. Pero existe un tipo de análisis plástico y semiplástico, ¿no? Y eso no está acá incorporado, ¿no? Hay análisis no lineal, geométrico, mecánico, etc. En la medida que van informándose en el área de la ingeniería estructural, van a ir aprendiendo diferentes tipos de análisis. No será todo a nivel de licenciatura, ¿no? A nivel de licenciatura seguramente vamos a ver hasta análisis de segundo orden, pero ya en un curso de especialidad, ¿no?, en el área de estructuras ya pueden tocar temas como el análisis inelástico, pueden tocar temas como el análisis a la rotura, o sea, estrictamente plástico, ¿no? De cierto tipo de materiales, ¿no? Bien, entonces, todo eso hemos hablado y ahora nos vamos a ir a la parte ya, al marco teórico de lo que son propiamente las columnas, ¿no? De todas formas, así rápidamente, porque es un comentario nomás, vamos a comentar un poquito más sobre los estados de carga. En realidad, para calcular columnas y para calcular unas zapatas, normalmente tratamos de optimizar, ¿no?, tomando en cuenta las probabilidades que pudieran existir del cargado total por pisos, ¿no? O sea, de acuerdo a los estados de carga verticales, ¿no?, de orden vertical. Los estados de carga de orden horizontal son más que todo para calcular losas y vigas, ¿no? Y los estados de carga de orden vertical es para calcular zapatas y columnas, ¿no? O muros también, ¿no? Bien, entonces, la norma, la norma boliviana, la ACI, bueno, no propiamente la ACI, sino la AC, incorpora, digamos, ciertos procedimientos de reducción de la carga vertical, ¿no? Yo prefiero un poquito más aplicar lo que es la norma europea, ¿no? La norma europea es mucho más sencilla hasta de la reducción de sobrecargas, ¿no? Tal vez la otra vez hemos pasado un poco más rápida, pero lo que ahora de manera ya más específica quisiera comentarles esto, ¿no? Verticalmente, si tenemos un edificio con 2, 3, 4, 5 y 6 entrepisos, incluyendo la terraza, ¿no? Para calcular la columna, una columna, ¿no? Tenemos que reducir, digamos, en función del número de pisos cargados hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, si tenemos más de 6 o más pisos, si tenemos 6 o más pisos, el porcentaje de reducción de la sobrecarga se puede aplicar en un 30%, la reducción de la sobrecarga, ¿no?, de la carga axial, en realidad, ¿no? Si encima de una columna tenemos 5 pisos, digamos esta columna que está acá, encima hay 1, 2, 3, 4, 5 pisos, ¿no? Entonces, en ese caso se puede reducir un 20%. Entonces, de 5 pisos, la reducción de un 20% significa 20% de 5 es 1, ¿no ve? Entonces, si estamos queriendo calcular esta columna que está marcado con este redondito, encima tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pisos cargados. Pero para aplicar la reducción de un 20% significa 20 por 5, un piso menos. Entonces, fíjense, para calcular esta columna del segundo tramo, encima tenemos 1, 2, 3, 4 pisos cargados y la terraza no está cargada, ¿no? Entonces, eso nos permite, digamos, manejar este estado de carga vertical para calcular las columnas del segundo tramo. En esta gráfica, ¿no?, estamos viendo ya cuando
tenemos encima de la columna que estamos calculando, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 pisos cargados. Y uno parcialmente. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo el 10%. Ahora, de 4 pisos, el 10%, ¿cuánto sería? 0,4, ¿no? Entonces, ¿cuántos pisos va a estar cargado? 3,6 pisos, ¿no? Entonces, en el primer está cargado para la columna inferior 4 pisos con un 20%, haciendo exactamente. En el segundo, 4 pisos. En el tercero, 3 pisos más un 60% de uno de los pisos. Y cuando tenemos encima de la columna 3 o menos pisos, 3, 2, 1 piso, entonces no se reduce nada. No se reduce nada. O sea, el porcentaje de reducción 0%. Entonces, quiere decir que vamos a, encima de esta columna van a estar los 3 pisos cargados. Y así podemos hacer el análisis de un pórtico de mayor altura, ¿no? Así, deducir cómo va a ir moviéndose la carga hacia arriba con esa probabilidad de reducir el número de pisos o reducir la carga total. Entonces, si quisiéramos hacer un redimensionamiento un poco más preciso, lo haríamos, ¿no? Considerando estos estados de carga. El SAP nos permite, digamos, manejarlo fácilmente, ¿no? Bien, bueno, eso es lo que hemos hablado en la última clase. Estamos precisando un poquito más, ¿no? Tenemos ahí una nota, ¿no? Si el cálculo de la armadura AS lo realizamos por separado, utilizando solamente los resultados del análisis estructural, entonces, si no vamos a hacerle calcular, en otras palabras, al SAP la armadura, si nosotros tenemos que calcular manualmente o mediante otro procedimiento, entonces lo único que necesitamos del SAP es resultados del análisis estructural, ¿no? Por lo tanto, podemos, en este caso, simplemente usar un solo análisis estructural, ¿no? Carga total en todos los pisos. Eso ya es suficiente, solamente que para calcular la armadura en la columna debemos aplicar el porcentaje de reducción que está, digamos, delimitado por la norma europea. Y cuando hay viento, las cargas gravitacionales se coordinan con el tema del viento. Por ejemplo, si tenemos el viento en X, ¿no? Entonces el estado de carga para viento es 1,2 de D más L, más una vez la sobrecarga, y más menos 1,6 del viento en X. Y si estamos en otro plano, más menos 1,6 del viento en Y, ¿no? Ahora, multiplicamos por 1,6 las cargas de viento cuando estamos obteniendo esos valores del viento, ¿no? En condiciones de servicio. Está ahí abreviándose eso. Y cuando hay viento, cuando el viento, ponemos el dato del viento obtenido bajo el procedimiento de la resistencia última, entonces no podríamos volver a aplicar, digamos, el coeficiente de moderación 1,6. Ya no, porque cuando tomamos el viento en el estado último, si lo hacemos bajo la norma americana, que es la AC716, si tomamos esa norma, vamos a observar que no está mayorando la carga. ¿Por qué? Porque el valor de WY o WX ya incorpora, ¿no? Ya incorpora esos coeficientes de mayoración. Bien. Implícitamente, ¿no? No es que está multiplicando en alguna parte por 1,6. Lo que pasa es que la forma de obtener la carga del viento es un poquito diferente, ¿no? Para obtener la carga de viento
para condiciones de servicio, solamente se requieren datos de 50 años, datos de recurrencia del viento de 50 años. Pero si queremos utilizar el viento con una carga ya mayorada para el estado último, entonces en ese caso la recurrencia del viento es mucho mayor, es 300, 700 años, etc. La diferencia está entonces en el tiempo de análisis de la recurrencia de los vientos en un determinado sector. Aquí en Potosí tendremos datos con suerte de 50 años. Bien, vamos a hacer ejercicios para calcular columnas tomando en cuenta el accionar del viento, ¿no? Por ahora simplemente es un enfoque para que se den cuenta que la columna no solamente calculamos con carga gravitacional, sino también calculamos con cargas de viento y de sismo. Y creo que ha habido una réplica de sismos, no sé si del sismo que hace unos minutos atrás se ha producido en otro país, creo que en Perú, se ha repercutido en La Paz, en varios edificios, ¿no? Entonces, ahí hay que ver el tema del sismo con algún cuidado entre La Paz y tal vez algo de Cochabamba, ¿no? Después en Potosí hay microsismos, pero no nota nadie, no son notorios. Como estamos cerca de la frontera con Chile, entonces llegan las repercusiones de las réplicas de los sismos que se originan en esos países. Por suerte, en todo el periodo de vida que tengo no se ha presentado sismo en Potosí. No sé si ustedes alguna vez han escuchado, pero yo no. En algunas áreas del departamento sí hay sismo, ¿no? Como el caso de los Lipes, ¿no? Se presenta sismo. Y también en el lado del norte de Potosí, por el lado de Cochabamba, en la frontera con los departamentos de Cochabamba, y más que todo de Cochabamba, se presentan microsismos, ¿no? No con grandes intensidades, pero ya tienen su efecto, ¿no? Bien, entonces vamos a llegar después de eso. Ahora iremos al marco teórico de las columnas como tal, ¿no? Uno de los temas que son muy importantes en las columnas son los estribos, aunque no crean. Si bien la columna no trabaja a corte, pero el estribo es fundamental. El estribo es muy importante en las columnas, ¿no? Su diámetro, su separación, ¿no? Diámetro y separación de los estribos son muy importantes. Mucho más todavía si estamos en zona sísmica, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo algunos detalles de lo que son los sismos, ¿no? No, perdón, los estribos, estoy hablando con los que no se pinta. ¿Dónde está el proceso? Ya, esto. No quiere pintar, algo está mal en mí, no está mal en mí. Este hace rato estoy sufriendo con este tema de de manejar el power, creo que está mal. Ya, estribos. Entonces, en los estribos tenemos que tomar en cuenta dos cosas, diámetro y separación, ¿no? El diámetro del estribo más pequeño que utilizan los americanos en Estados Unidos es diámetro 10. Eso, eso es la norma, pues así trabajan con diámetro 10 como mínimo en estribos de vigas y de columnas. Nosotros en nuestro país, a pesar que calculamos con el ACI, seguimos utilizando diámetros de estribos más delgados, ¿no? De 6 milímetros. Sí, funcionan con esos 6 milímetros. No ha habido problemas. Años que se ha utilizado
estribos de 6 milímetros en nuestras columnas. No ha habido mayores sobresaltos. Ahora el tema está en la separación, ¿no? Eso sí, en la separación de los estribos. Porque cuanto más pequeño es el estribo, más pequeña es la separación, pues. Porque la separación de los estribos está en función de 3 criterios. 12 veces el diámetro de la varilla principal, 36 veces el diámetro del estribo, ¿no? O el lado menor de la sección de la columna. De esos 3 valores, para la separación de los estribos adoptamos el menor valor, el menor de los 3. Esto es importante, porque, por ejemplo, si nuestro estribo es de 6 milímetros, entonces la separación máxima de los estribos de 6 milímetros sería 12 veces el diámetro de la barra principal, digamos que sea media pulgada el diámetro de la columna. 12 por 1,2 es 14,4, 14 centímetros. ¿Ve? Entonces, tenemos una columna con diámetro de media pulgada, reitero, entonces la separación de los estribos será 12 por 1,2, eso es 14 centímetros, ¿no? Utilizando diámetro principal de media pulgada. Entonces tenemos una separación de 14,4, digamos 15 centímetros. Pero también tenemos que respetar el otro criterio, 36 veces el diámetro del estribo. 36 por diámetro 6 por punto 6, ¿cuánto sería? 21 centímetros. Y el lado menor de la sección. Bien, esos son los 3 criterios. En otras normas, pero que están relacionadas también con el SI, por ejemplo, la norma argentina, tiene para diámetro 6, habla diámetro 6 milímetros para aceros principales de la columna menores o iguales a 16 milímetros, ¿no? Usamos diámetro 8 como estribos cuando el diámetro de la varilla es mayor a 16 milímetros y menor a 1 pulgada, o sea, 250. Y usamos diámetro 10, bueno, eso es en Argentina, ¿no? Diámetro 10 para aceros que sean mayores a 1 pulgada y menores a 1/4, o sea, 32 milímetros. Bien. Disposición de los estribos. Disposición de los estribos. Fíjense las 5 figuras y vamos a analizarlo a ver. Vamos a sacar conclusiones después. Agarren un papel, dibújense la columna, pongan los aceros, pongan los estribos, etcétera. Y de acuerdo a eso vamos a explicar esto de la distribución de los estribos. Denme un minuto.
Bien, de la observación que han hecho de los estribos, podemos sacar algunas conclusiones muy importantes, ¿no? Que es necesario tomar en cuenta ¿cómo se llama? En la construcción, fundamentalmente, porque siempre hay la tendencia de los constructores de que afectando los extremos. Y luego, cuando hay algún problema, no se dan cuenta que es súper importante. No, todo. Están preguntando si podían construirse como dos columnas juntas. No es así. La justificación de este gancho está, digamos, aquí en el siguiente diapositiva. Aquí está. Antes de ver eso, vamos a analizar este fenómeno que se presenta en las columnas, ¿no? Este fenómeno que se presenta proviene del hecho de que cuando hay una carga axial sobre la columna, o sea, aquí no sé, podríamos haber dibujado ahí una carga axial sobre la columna, ¿no? O sea, digamos que si aquí hay una carga axial total que está actuando en esta columna, esta carga axial, la carga total, ¿no? Que está en la columna, se subdivide en cargas que van actuando en el hormigón y en el acero que lleva la columna. O sea, se distribuye esa carga, ¿no? Si tienen 100 toneladas, por decirles, en la columna, 50 va a ir al hormigón y 50, digamos, irá al acero, ¿no? Ese más o menos es el porcentaje ideal, ¿no? del trabajo que debe realizar una columna, que la mitad de la carga absorbe el hormigón y la mitad de esa carga pueda ser absorbido por todos los aceros principales que están dentro de la columna. Entonces, cada fierro o cada acero de la columna, cada uno de ellos, lleva una carga pequeña, es cierto, porque de la mitad que deben llevar los aceros, si hay 8 aceros, entonces la octava parte de esa mitad irá a cada fierro, a cada acero que está dentro de la columna. O sea, de esta gran total de la carga axial, por decirles, una cierta parte, la mitad va a la columna, al hormigón, y la mitad va a los aceros, y si son 8 aceros, la octava parte de esa mitad viene sobre este acero. Si este acero es muy delgado, ¿no? Tiende a deformarse, ¿no? Y esa deformación que se da se delimita por la separación de los estribos, porque empieza a trabajar esto como una pequeña columna, cada acero podemos considerarlo como una pequeña columna que tiene una carga axial, que reitero, es una parte del gran total. ¿eh? Entonces, la deformación interna del acero viene a ser más o menos como esta que estamos viendo. Ahora, esa deformación tiene un cierto límite, ¿no? Ese límite de esa que se tiene sobre la deformación o sobre el acero que está deformándose, se puede calcular ese límite en función del P crítico, de la carga crítica, de un elemento que está trabajando a compresión. Eso es la carga crítica de Euler, si es que recuerdan de resistencia de materiales, ¿no? Y esa carga crítica de Euler es igual a pi cuadrado por EI, por el módulo friccional, dividido entre la longitud efectiva de la columna, ¿no? Al cuadrado. Esa longitud efectiva de la columna es igual a un coeficiente K, que es el coeficiente de pandeo, por la altura de la columna. Se puede asumir con bastante, digamos, certeza de que en el caso de este acero,
podemos utilizar una longitud efectiva igual a un K igual a 1. Es decir, supondríamos que entre este acero tendría una especie de articulaciones de estribo a estribo. Entonces, ¿qué hacemos? Si partimos de la carga crítica de Euler, ¿no? Esa carga crítica podemos igualar a la carga máxima que puede resistir ese acero. Y esa carga máxima es el acero, el área, ¿no? del acero que está entrando en un pandeo, por el esfuerzo con el que está trabajando. Ahora, ese esfuerzo podemos asimilar que es igual a FY, ¿no? Ese esfuerzo podemos asimilar que es igual a FY. Entonces, la carga crítica de Euler lo igualamos a esa carga máxima, sustituyendo Fs por Fy. Nuestra carga crítica de Euler será igual a P cuadrado por E sobre K por L cuadrado, pero si asumimos K igual a 1, L sería la separación de estribo a estribo. Entonces, pi cuadrado por E sobre S al cuadrado por la inercia. La inercia de una sección circular es pi por diámetro al cuadrado sobre 64. ¿Ve? Entonces, en lugar de I, anotamos la inercia y hacemos esta igualdad. De esa igualdad encontramos algunos términos comunes que se van simplificando y al final queda pi cuadrado por E sobre S al cuadrado por phi sub p al cuadrado sobre 64 es igual a Fy sobre 4. ¿Ve? Y de aquí vamos a despejar la separación de los estribos. Entonces, la separación de los estribos sería S igual a pi por phi sub p sobre 4 por el módulo de elasticidad sobre Fy. El módulo de elasticidad del acero es conocido, está entre 2 millones y 2.100.000. Fy es la afluencia del material que estamos manejando, ¿no? En este caso del estribo. Haciendo operaciones, pi por el diámetro principal sobre 4, por esos valores que están anotados ahí, tenemos, 2.100.000 sobre 4.200, 2.100.000 sobre 4.200 es 500, ¿no? Raíz cuadrada de ese valor es 22,36 por 3,14,16 dividido entre 4, 17, ¿no? Entonces, S resulta ser 17 veces el diámetro principal. Este es el valor teórico, ¿no? Sobre este valor teórico, las diferentes normas, como ven, ¿sí? Por seguridad asumen distancias a S menores entre 12 y 16. 16 veces el diámetro de la base. Si se tiene una columna sometida a sismos de gran impacto, entonces se debe asumir el S mínimo 12 veces el diámetro de la base. Entonces, ahí está la importancia de los estribos. Los estribos dentro de una columna delimitan la longitud de pandeo del acero principal de la columna. Cuanto más grande es el S, mayor riesgo de que se presente el pandeo local. Ese es un punto muy importante que deben tomar en cuenta, ¿no?
Entonces, los reglamentos, como han visto un poco atrás, los reglamentos van estableciendo esa separación. Pues la norma boliviana dice que la separación de los estribos debe ser 12 veces el diámetro de la barra, 36 veces el diámetro del estribo, etc. ¿no? Van poniendo sus límites por ese motivo, ¿no? Por este motivo que aquí estamos observando, ¿no? Por esta razón, que aquí se ve claramente que la separación sería teórica, ¿no? 17 veces el diámetro. Pero nuestro reglamento dice 12. ¿no? Es mayor seguridad. ¿no? Ahora, el diámetro de los estribos, ya les decía, ¿no? En nuestro país usamos de 6, aunque pongan en el reglamento, igual que los americanos, diámetro 10, en la construcción usamos el de 6, 8 veces, ¿no? Y también en varios países han adecuado a esos diámetros, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, como se les decía, el diámetro menor que ellos usan también es 6 milímetros, igual que nosotros, ¿no? Pero para diámetros principales menores a 16. Si el diámetro principal de la columna es mayor a 16 milímetros y hasta 1 pulgada, son obligados a usar estribos de diámetro 8. Si el diámetro principal es mayor de 1 pulgada para diámetros más gruesos, el diámetro del estribo tiene que ser mínimo de 10 milímetros. Entonces, hay así normas en cada país que determinan diámetro y separación de los estribos, ¿no? Bien, eso me he explicado. Ahora el otro tema, estribos en los nodos y empalmes, ¿no? Resulta que nosotros cuando estamos construyendo una columna, normalmente dejamos acero principal de la columna por encima del entrepiso una cierta distancia. Esta distancia, por encima del entrepiso. ¿no? Entonces, ¿para qué? Para continuar con la siguiente columna. ¿no? ¿Cómo continuamos? Ya después vamos a explicar eso. ¿Cómo continuamos? Poniendo al lado de este acero el otro, el que viene, el que va del otro piso. ¿no? Entonces, tenemos aquí para ir al otro piso, vendrá nuestro acero vertical y pondremos a su lado. ¿no? Igual aquí, pondremos a su lado. Ahí pondremos. Entonces, esta parte que vemos acá, es una parte de la columna en la que aparece duplicado el acero. Obviamente, eso es el empalme por traslape que realizamos. Nos estamos refiriendo entonces a los estribos que tienen que tener esta distancia en la que se está haciendo el traslape. Esos estribos los estribos y la longitud de empalme se puede calcular. ¿Y dónde entran en juego los estribos? En el factor de confinamiento. Más propiamente en el índice de refuerzo transversal. ¿no? Si recuerdan la fórmula para longitud de desarrollo, en el denominador tenemos ese valor de C sub C más KTR, ¿no? sobre S por M. El KTR es el índice de refuerzo transversal y está referido a los estribos y al número de estribos que está en esa distancia. Entonces, es importante tomar en cuenta estos aspectos de los estribos en los nodos y en los empalmes. Ahora, en los nodos, ¿por qué? Porque si el nodo es en el extremo de la columna o es la esquina de la columna, entonces en la altura
de la viga, aquí vemos una altura de la viga, si no hay estribos, ¿no? Si no hay estribos en la altura de la viga, los aceros que están al exterior, están bordeando la parte externa, esos tienen poco recubrimiento lateral y tienen tendencia a fallar por paleo. Si no colocaríamos estribos aquí al medio, esto fallaría fácilmente al paleo. Entonces, tanto en las columnas de esquina y en las de borde, tenemos que colocar estribos, ¿no? A lo largo, perdón, sí, estribos, unos cuantos estribos en la altura de la columna. Ahí tiene que haber estribos. No hay que olvidarse de eso. Ahora, cuando, ¿cómo os puedo decir? Cuando tenemos columnas interiores, en realidad el hormigón está confinando ¿no? A los estribos, al acero principal, etc. Entonces, en columnas interiores a veces se ignora, no es necesario colocar estribos. En donde realmente eso es súper importante, reitero, en las columnas de borde y en las columnas de esquina. Ver, no sé, creo por ahí he visto una pregunta, diapositiva en 8, en cuándo se aplican estos. No, pues estas son distribuciones de armadura en una columna. En cualquier construcción se tiene que aplicar, se tiene que respetar eso. En cualquier construcción. Las figuras son explícitas, ¿no? Están diciendo claramente qué tienen que hacer. En una columna, si esta separación de fierros es menor a 15 centímetros, si todas las separaciones son menor a 15 centímetros, podemos simplemente colocar un solo estribo. Pero si, digamos, como en este caso hay una separación mayor a 15 centímetros, entonces tenemos que transversalmente tenemos que sujetar con ganchos. Ahora, si en todo el perímetro tenemos separaciones mayores a 15 centímetros, podemos poner un estribo en todo el perímetro y otros intermedios, trapezoidales, algo así, para que vaya agarrando los 4 estribos. Los cuatro vértices de los aceros sueltos, ¿no? Entonces, cuando tenemos varias varillas, el AC nos permite, digamos, sujetar lateralmente a la estructura, ¿no? Esta es una sujeción lateral, siempre y cuando la separación de acero a acero sea menor a 15 centímetros. En ese caso podemos saltar uno, dejar sin sujeción lateral, pero la otra tiene que tener, ¿no? Tal como está mostrando esta figura. Bien, estuvimos entonces en el tema de los empalmes, ¿no? Estamos viendo que cuando vamos a la parte constructiva de las columnas, entonces hay empalmes en cada piso. Ya a veces la empresa constructora que lleva los empalmes, digamos, de 2 en 2 pisos. Y además que el empalme lo ubique en un punto cercano al punto de inflexión de la columna.
Esa es la posición ideal del empalme. Donde el momento sea cero, ahí el empalme trabajará muy poco. ¿No? Entonces, la posición ideal de los empalmes, a ver, vamos a ver, bueno, voy a cambiar de pantalla, voy a ir al SAP. Veremos acá. Empalme Z, esto es espacial, ¿no? Vamos aquí, veremos el empalme Z. ¿No? Vemos esta columna y vemos su diagrama de momentos. Observamos eso. Aquí no, aparentemente no hay columna, pero lo que vamos a hacer es Ingeniero, no se ve la pantalla. ya, ahora menos 22 no se ve. No. Ya. Fíjense los diagramas de momentos de las columnas. Observan que hay un punto de inflexión, al menos en las externas, ¿no? Hay un punto de inflexión que está cerca de la mitad inclusive. Entonces, la posición ideal del empalme es justamente este sector, donde está el punto de inflexión. Pero las empresas, los constructores no ponen ahí el empalme, ponen en esta parte, en la parte inferior de la columna que está subiendo hacia arriba. Ahí se pone el empalme. Sin embargo, reitero, las costumbres constructivas nos hacen hacer empalmes en el nodo. O sea, el empalme termina, ¿no? O empieza más bien en la parte baja de una columna que está siguiendo y termina en una distancia LD. Pero observen que el empalme lo estamos realizando en los lugares más críticos para el momento en las columnas. El diagrama nos está mostrando eso. Pero aquí, cerca, para la columna de arriba, la parte baja es el más crítico. Para la columna que está abajo, el nodo superior es el más crítico. Entonces, en el cálculo de columnas hay que mirar con detenimiento en los diagramas de momentos. También nos sirven, nos orientan para hacer una buena construcción, ¿no? Pero más vence la practicidad de los constructores, tal vez evitarse algunos gastos adicionales. Es más fácil poner el empalme al nivel de piso. Tal vez no ha salido el SAP. Aquí está mi equipo, no es mi equipo. Algo está mal, no sale. Ahora, está viendo el SAP. Sí, yo estoy en el SAP. Bueno, a ver, ya, otra vez vamos a volver a explicar entonces.
Ese es uno de los temas como controversiales, ¿no?, en una construcción. Cuando hay una estructura que está sometida a fuertes vientos o a sismo, entonces el viento y el sismo van a incrementar los momentos en los nodos, ¿no? Entonces, el riesgo o la exigencia más bien para la construcción de las columnas se concentra mucho más en los nodos, en estos vértices, tanto para la columna de abajo como para la columna de arriba. Entonces, los aceros que están dentro de la columna están trabajando más a tracción, ¿no? Están trabajando a tracción, ¿no?, tanto para la columna de abajo como para la columna de arriba, por estos momentos, ¿no? Para la carga axial va a estar en compresión, pero para los momentos van a ser aceros en tracción. Y obviamente, ¿no?, se tiene que tener mayor cuidado en ese caso en la que las estructuras están sometidas a fuertes vientos o a sismo. Y ubicar el empalme en una zona de fuerte tracción no está permitido en la norma. Inclusive así está escrito, dice, no se debe no se debe hacer empalmes en zonas traccionadas. Pero las costumbres constructivas nos llevan a hacer eso. Entonces hay que tener cuidado con el empalme. Hay que calcular de alguna forma la longitud de empalme y hay que poner los estribos que corresponda para garantizar que ese empalme trabaje como debe ser. Por eso es que priorizamos en la introducción del cálculo de la columna. Fíjense, estamos hablando de empalmes antes de hablar, digamos, del cálculo de la armadura, ¿no?, precisamente por esa importancia que tiene ese tema, ¿no? Bien, pues vamos a las apuntes. Hemos cambiado de pantalla, estamos en las diapositivas, ¿no?, para explicar el marco teórico. Entonces aquí estamos estribos y hablamos acá la posición de los estribos, etcétera. Eso vamos a ver en los ejercicios, vamos a practicar. Empalmes, dicen, ¿no? Los empalmes en las columnas se sitúan generalmente en dos posiciones: al inicio de cada entrepiso o cada dos entrepisos. También se puede hacer eso, ¿no? A entre un tercio y un medio de la altura de cada entrepiso o dos entrepisos. Este es lo ideal, no precisamente como que han visto ustedes por los diagramas de momentos. El empalme por traslape es el más común para barras de diámetros menores a 1/3, o sea, 44 milímetros, ¿no? Empalme por traslape. Porque ahora hay empalmes también por soldadura. Aunque la soldadura es riesgosa, porque no siempre se solda con todas las de la ley, soldan como sean los hechos, ¿sí? Entonces, pero una buena soldadura con de cuerda normal podría usarse para empalmar los aceros, ¿no? O empalmes acoplados, ¿no? Los empalmes acoplados significa que los aceros tienen rosca para terminar y para empezar. No tienen las roscas y se puede usar una especie de coplas, ¿no? Coplas que unen de un fierro sobre otro. Ahí no se requiere empalme, nada, pero es un empalme acoplado. Y ese acople tiene que hacerse, obviamente, con un tratamiento tiene que llevarse a alternaría los fierros, o vienen ya preparados también, ¿no?, con la rosca correspondiente para poner ese empalme. Yo lo llamo empalme acoplado porque son tipo coplas que se utilizan, ¿no? En el ACI hablan empalme con manguito, se llama manguito a ese tipo de empalme, pero no es más apropiado
usamos en instalaciones sanitarias, ¿no? Son coplas metálicas que permiten unir un fierro con otro. Pero reitero, ese tipo de empalmes es para hacer gruesos, ¿no? Un diámetro de 1 pulgada nomás en cuanto de longitud de empalme se requiere. Para calcular, a ver. Al hablar de empalmes hay 2 clases de empalmes, ¿no? El A y el B. El empalme A nos pide que la longitud de empalme sea una vez la longitud de desarrollo de esa barra y no menor que 30 centímetros. En el empalme clase B requiere una longitud de empalme de 1.3 veces la longitud de desarrollo. No 1.3 veces la longitud de desarrollo. Entonces, sabemos calcular el ED, hemos aprendido en el 1, y bueno, pues la longitud de empalme lo hacemos aplicando lo que ya conocemos, ¿no? El de la clase A, es cuando el empalme es escalonado por lo menos en un 50%. Es decir, en el empalme clase A es cuando empalmamos en un cierto nivel la mitad de las varillas y en otro nivel la otra mitad. La distancia de los empalmes, de un grupo de empalmes frente a otro grupo de empalmes, tiene que ser por lo menos 30 centímetros. O sea, aquí termina este empalme, empieza el otro y la distancia entre ambos puntos no debe ser menor que 30 centímetros, ¿no? El empalme clase B es cuando no se cumplen estos requisitos de la clase A. Es decir, cuando hacemos el empalme, por ejemplo, de todas las varillas en este nivel, todas en este nivel. Aquí vemos otros diagramas donde nos muestran los empalmes, otra vez el de la clase B y el de la clase A, ¿no? Y se ve con más claridad la diferencia que hay entre ambos. Los empalmes, como pueden ver en la clase B, estamos empalmando los 4 aceros aquí, los 4, vemos que de aquí vienen 4 y termina en la losa a esta distancia, ¿no? Y esa distancia es LE igual a la longitud de desarrollo de la base, ¿vale? Pero todos están empalmados en el mismo nivel. Mientras que el empalme clase A es cuando la mitad está empalmado abajo y un poco más arriba la otra mitad. Ahora, en el corte van a observar que los empalmes estamos haciéndolo colocando el acero no al lado, no sobre el eje X ni sobre el eje Y, sino colocando el acero diagonalmente, ¿no? Diagonalmente. La figura les muestra eso. Bien. Otra vez la misma definición, ¿es repetido la definición? Creo que no. Bueno, pues para explicar es lo mismo que hace rato, ¿no? Ahora, espaciamiento entre barras, ¿no? Incluyendo los aceros empalmados. El espaciamiento entre barras no debe ser menor que 1 pulgada, el diámetro principal y 1,33 veces el diámetro del agregado grueso, ¿no? Eso ya conocemos. Después, cálculo del ED. Este es un recordatorio de cómo calculamos la longitud de desarrollo de las diferentes barras. Ya conocen cuáles son los significados de cada uno de los coeficientes que ahí participan en el cálculo del ED. Así que no voy a repetir la explicación, ya lo conocen ustedes, ¿no? Cómo
cómo se calcula, cómo se manejan los factores que incluye, digamos, el cálculo del ED, factor de influencia, factor de tratamiento, factor de posición, factor de peso, etc. Entonces el factor de tamaño también está aquí. Entonces es cuestión de hacer seguimiento a estos factores para reemplazarlos en la fórmula y obtener el valor de LD. Ahora, para aplicar estas fórmulas tenemos que verificar algunas condiciones para aplicar estos coeficientes y el valor del LD, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos separación de barras principales muy apegados uno con otro. Después, cuando el recubrimiento es muy reducido, o sea, el recubrimiento es menor al diámetro, ¿no?, principal. Bien, este es un recordatorio del ED, ¿no?, cómo se calcula. Creo que tampoco nos vamos a ir mucho tiempo en eso. De todas formas, aquí hay un pequeño ejemplo de la longitud de empalme de las barras de la siguiente columna. Es una columna de 25 por 40 y está armado con 3, 6, 7, 8, ¿no? Con 8 varillas. Llega a un piso y pasamos al otro manteniendo el mismo diámetro. Y encontramos que esa longitud de empalme va a ser igual a 52 centímetros para diámetro 16, es eso, diámetro 16. Para este diámetro 16, la longitud de empalme es 52 centímetros. Para diámetro 12, esa longitud de empalme es 38 centímetros. Entonces hagan un seguimiento a estos cálculos de la longitud de empalme. Esta es aquí viene calcularse C, etcétera, hasta arriba a los resultados. A ver, este es un recordatorio de esos de cálculo de empalmes. Les haré la siguiente pregunta. ¿Qué tal si esta columna de 25 por 40 está armado con 8 diámetros de 20, nomás 8 de 20, ¿no? Todo de 20. A ver, calcularemos la longitud de empalme tomando en cuenta que es clase B. Bien, hagamos los cálculos. Reitero, la pregunta es esa, ¿no? Calcular. Aquí vamos a poner insertar. Vamos a poner nombre de la página. Ya también. Aquí les estoy diciendo, la pregunta es eso, ¿no? Estamos aquí con el empalme de una barra con 16 milímetros. ¿Dónde está eso? Aquí está, ¿no? Este es el ejemplo. Con 4 de 16 y hay 4 de 12. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto es la longitud de empalme? ¿Cuánto es la longitud de empalme para 4 diámetros de 20? Eso vamos a hacer. 20. ¿Sí? Es decir, calcular la longitud de empalme
la longitud de empalme para 8 diámetros de 20. ¿Sí? Para 8 diámetros de 20 milímetros, ¿no? Y con, ahora sí, la separación de los estribos, ¿cuánto era en el ejercicio? Aquí estaba, ¿no? Este es el ejemplo, Separación de los estribos, así, diámetro 8 cada 15, diámetro 6 cada 15. Entonces, en el ejercicio sería con, calcular la longitud de empalme, con diámetro, con estribos, diámetro 8, cada 15 también ponemos, ya, la medida de separación, pero más estribos más estrechos. A ver, calculen eso, la columna es 25 por 40, con los mismos materiales que aquí vemos, ¿no? O sea, hormigón 225, FY 4600, recubrimiento 2.5, diámetro del estribo, ahí cambia, eso sería 8 milímetros. La condición es que todas las barras se cortarán en el mismo nivel, o sea, empalme clase B, ¿no? Empalme clase B. Entonces, calculen cuánto es su longitud de desarrollo. Calcular LD, ¿no? Estamos pidiendo calcular directamente la longitud de empalme. Pero igual, la longitud de empalme ya hemos dicho que es igual a, ¿no?, 1.3 veces la longitud de desarrollo para empalmes clase B. Entonces aquí pondremos empalmes clase B. Clase B, ese sería, ¿no? A ver, un ratito trabajen cómo sería esa distancia. Entonces, estamos sustituyendo la armadura con 8 de 20, diámetro de 8 cada 15 y estribos de 8 milímetros. A ver, calculen un momentito. Ya. Aquí tenemos viejitas tengo. A ver, jóvenes, ¿cómo estamos con con el cálculo con diámetro 20? ¿Cuánto es el LD? A ver, vean. A ver, ¿qué va a cambiar? Factor de posición, pues en columnas esto es 1. No hay 1, 3, porque esto es 1. ¿Ve?
Después, ¿por qué? Porque estamos, al vaciar la columna, el empalme está como hormigón que le está presionando a los aceros ahí abajo, ¿no? Entonces, se considera que es factor de buena adherencia. Tratamiento no es 1. Factor de fluencia va a seguir siendo 15. Factor de tamaño. Cuando es diámetro mayor o igual a 20 milímetros, ¿cuánto es C sub G? Factor de tamaño, ¿cuánto es? 1, ¿no ve? Entonces sería C sub G, C sub S, sería 1. Índice de refuerzo transversal, ATR. Si colocamos los estribos así como está, entonces, aunque no parece apropiado, ¿no? Porque tenemos 40, el espaciamiento horizontal en 40, aquí parece que es mayor a 15 esta distancia. Eso quiere decir que tendríamos que colocar por lo menos un gancho. Oh, ahí está, el ejercicio mismo está planteado con cierta deficiencia, ¿no? Bien, pero a ver, sobre esa base nomás calcularemos sobre lo que está. Calcularemos la longitud del empalme. ¿Cuánto sería? ATR sería 2 por, hemos dicho diámetro 8. 2 por 0.5 sería 1 centímetro cuadrado. La separación de los estribos, la separación de cada 15 sería hasta con 20. Algo está mal ahí, ¿no? Ese que está anotado aquí no es 20, es 15, es esto. 15 es. Este 20 que está aquí está mal porque aquí es diámetro 6 cada 15. Estamos descubriendo que ese está mal anotado ahí. Entonces esto está aquí. Este 20. Este es 15. Ese 15. Aquí estamos con 15, estamos correcto, ¿verdad? 40 por 0,56 sobre 8 por 15. Entonces de nosotros va a ser KTR ¿cuánto? Si es diámetro de 8 milímetros, hemos dicho que A sub TR será 1 centímetro cuadrado. Será 40 por 1. Si los 8 ceros vamos a empalmar, dividido entre 8, dividido entre 15. ¿Cuánto es ese valor? En lugar de 0,19 es 0,33. 0, en lugar de 0,19, 0,33. KTR. Factor de confinamiento, C sub C. Es el cubrimiento más diámetro del estribo más 1/2 del diámetro principal para llegar al borde. ¿Vale? ¿Cuánto es C sub C? El cubrimiento mantenemos 2,5. Diámetro del estribo 0,8. Medio diámetro principal 1/2 de 2. Estamos colocando 8 de 20. Medio de 2. Entonces, ¿cuánto es C sub C? En ese caso. Los jóvenes están haciendo seguimiento o no. Calculen, dicten. Este 4,3 que me está indicando es el valor de C sub C. Sí, 4.3 C sub C. 4,3. Eso es por un lado, ¿no? Ahora, por otro lado, el valor de C sub C es 1/2 de la separación eje a eje de las barras, ¿no ve? Entonces tendríamos en el lado menor 25 menos
2 por 2.5 es el recubrimiento, menos 2 por 0.8 sería el diámetro del estribo, menos 3 diámetros de 20, menos 3 por 2, sobre 2. Otra vez, 2.25 menos 2 por 2.5, ese es el cubrimiento, menos 2 por 0.8, son los estribos, menos 3 por 2, son los 3 diámetros de 20, dividido entre 2. La separación es 620. 620 la separación cara a cara. A eso hay que sumar un diámetro de 20 más 2. Entonces sub C, eje a eje, es 8.2. Dividido entre 2, 4.1. Entonces, por un lado, C sub C es 4.3, por otro lado es 4.1. Usar el menor. El menor de ambos es 410. Bien, hasta ahí está entonces. Pero a ver, verifíquenlo. ¿Cuánto es C sub C? Yo tengo 4.1, no sé ustedes cuánto tienen. Verifíquenlo, los dos valores. Verifiquen, estamos bien. Donde tenemos C sub C 4.3 por un lado y C sub C 4.1 por otro lado. Recuerden que estamos usando 8 diámetros de 20. Bien, correcto. Usamos el menor. Entonces el menor es 4.1. Vamos al siguiente paso. ¿No? Factor de confinamiento, ¿cuánto sería? C sub C es 4.1 más KTD, ¿cuánto era KTD? C2, 33, ¿no? 4.1 más 0.33 dividido entre el diámetro de la base. Entonces, dividido entre 2. Es 2.215. 2.215. No mayor que 2,5. ¿Correcto? Nos quedamos con 2.215. Entonces, ¿cuánto va a ser LD? LD va a ser 1 por factores, ¿recuerdan? 1 por 1 por 1,15 por 1. Ese 0,8 se cambia por 1 para el diámetro 20. ¿verdad? Entonces tendríamos 1,15 dividido entre 2.215 por FY. ¿Cuánto es nuestro FY en este ejercicio? ¿Qué otras de ustedes? Este sí. 4.600. Entonces, aquí estamos.
por 4.600 dividido en C, 3.5 dividido entre raíz de F', dividido entre raíz de F'. ¿Cuánto es eso? 225. 47 veces el diámetro de la varilla, ¿no? Entonces, con diámetro 20, tenemos 47 veces el diámetro de la varilla. En lugar de 32, tenemos 47. De 20 milímetros, 47 por punto 20 o por 2 sería 94 centímetros. Ese es el ED. ¿Lo ven? 47 veces 2, 94 centímetros. Ahora bien, ¿y cuál es la longitud de empalme? La longitud de empalme es 1,3 veces la longitud de desarrollo. Y 4 tengo que multiplicar por 1,3. ¿Cuánto es eso? 122 centímetros. ¿Mm? 122 centímetros. Y si nuestra altura de nuestros departamentos, suponiendo que son departamentos en este edificio, puede ser de 2,40, 2,60. Prácticamente la altura libre, si descontamos 20 por este piso, va a ser 2,40. La altura libre, 2,40. La mitad de la columna va a ser 1,20. Y nosotros tenemos 1,22. Prácticamente el empalme con diámetro 20, así como estamos calculando, llevaría hasta la mitad de la columna. Y ahí recién tendríamos que hacer el empalme. De que no conviene, ¿no? Gastarse 1 metro y más, 1,25 metros, para ese tema de los empalmes. En una columna que va a tener 2,80 de altura libre o 2,40 de altura libre. Esa es la importancia del tema de los empalmes, ¿no? Bien, continuaremos. Estas son las fórmulas para calcular longitudes de desarrollo, ¿no? Para varillas en compresión. Varillas en compresión. Hay columnas donde la compresión es predominante, ¿no? En esos casos la longitud de empalme se calcula con las dos expresiones que ven ahí para varillas en compresión. Bien, ¿qué otro tema tenemos? Cuantías. Ya habíamos anticipado. La menor cuantía, el AS mínimo en columnas, es 1%. Y la mayor cuantía es 8%. Cuando hay empalmes, entonces la mayor cuantía será solamente la mitad de 8, o sea, 4%. Entonces, en nuestros cálculos no tenemos que pasarnos de ese 4%. Aunque, si no hubiera empalmes, obviamente que la mayor cuantía subiría a 8%, ¿no? Si no hubiera empalmes.
Pero con empalmes se va a reducir, pues. Con empalmes se va a reducir a la mitad. Han visto ustedes cuando hablamos de los empalmes y la ubicación de los empalmes, estamos observando ya la mitad de ese 8%. Y eso es lo que asumimos comúnmente para nuestras estructuras, ¿no? Bien. Oh. Resistencia de una columna en compresión pura. Ahora ya hablamos de términos de resistencia. Hasta aquí era todo en términos generales. Ahora hablamos de resistencias. Cuando se conectan vigas a una columna, basta uno, ¿no? No siempre los 4, ¿no? Basta uno. El último estribo en la columna debe colocarse. A ver, la disposición de los estribos de acuerdo a la altura de la columna, en alguna parte está explicando eso, ¿no? No sé si aquí me he pasado por alto, no sé, me estoy poniendo esa explicación. A ver, buscaré. Entonces, aquí está. Los nodos de la columna de borde y de esquina pueden requerir estribos al interior del nodo, en función de la altura de la viga de borde. El primer estribo debe colocarse a menos de S medios del entrepiso. El último estribo a menos de 7,5 centímetros de la armadura de protección de las vigas concurrentes al nodo. Eso mismo podemos hacer respetar, ¿no?, en las columnas interiores, ¿no? Aunque las columnas interiores tienen otras características, son más estables que las columnas de borde y la esquina, ¿no? Pero así haríamos cumplir las mismas exigencias, ¿no?, para la posición de los estribos de acuerdo a la altura. ¿Qué quiere decir? Que este estribo que está aquí, antes de llegar a la base, va a estar ubicado, ¿no?, a 7,5, o sea, 3 pulgadas en realidad, ¿no? Y en la parte de arriba, este primer estribo debería empezar a no más de S medios, ¿no? Separación entre estribos. Bien. Entonces, si quieren aquí dibujar esa parte, lo que debería haber mostrado. Este sería lo que estamos viendo acá, ¿no? S medios. S medios. Si la separación de los estribos cada 15, entonces será 7,5. Y el último estribo de aquí abajo lo mismo, ¿no? Aquí abajo, bueno, el último estribo tendría que estar a 7,5 centímetros. Bien. Estamos entrando, este ejemplo ya hemos dicho, calculado bien, variación en compresión, resistencia de una columna en compresión pura. Cuando
Cuando decimos compresión pura, quiere decir que no hay momentos, ¿no? No hay momentos. Directamente es carga axial. ¿Cómo calculamos la carga axial? Contribución de los aceros y del hormigón. Entonces es fácil calcular eso. Así, no hay una columna a condición pura en estructuras de hormigón, ¿no? Siempre va acompañado de un momento, por muy pequeño que sea. Sin embargo, es bueno conocer para tener un criterio de la carga vertical que puede llevar. Es bueno conocer cuál es esa resistencia y cómo se calcula. Punto 85 de F'(C), ese es el valor del hormigón, ¿no? El esfuerzo del hormigón para la resistencia última. Área de hormigón es el área gruesa menos el área que ocupan las barras ahí dentro de la misma sección. Si no lo contamos, estaríamos duplicando. Sin embargo, es válido también calcular directamente con el área gruesa. Para tener un poco más de precisión, recién, digamos, lo descontamos. El área que ocupan todas las varillas. Eso es la contribución del hormigón. Y le agregamos la contribución de los aceros. Como es una resistencia última por Fy. Bien. A esta carga, que dice punto 85, F'(C), etcétera, le agregamos un factor de reducción. Por una cierta supuesta o por una excentricidad mínima. Bien. Ese factor aproximadamente es el 8. Entonces, el valor de la carga nominal que resiste una columna, por una parte se reduce, reitero, por la excentricidad mínima que pudiera tener. Y por otra parte se le aplica el factor phi de reducción de resistencia para conocer la carga última de la columna. Ese phi, ¿no?, tiene una cierta variación. Ese phi puede ser, como aquí ven en esta gráfica, 0.65 hasta 0.90. Lo más desfavorable es 0.65, ¿no? En realidad, ese 0.65 aplicamos en columnas con una deformación unitaria del acero en tracción menor al 2 por 1000. Y el 0.9 aplicamos en columnas con una deformación unitaria del acero en tracción. Perdón, sí, está bien. En columnas con una deformación unitaria en tracción, es su PC mayor al 5 por 1000. Bien. Entonces, lo que nos queda por hacer es algunos ejercicios, ver cuánto es el valor de la carga, etc. Vamos a otro tema. En la vida, digamos, del ingeniero estructural, va a encontrar siempre ayudas de cálculo, ¿no? Ayudas de cálculo. Esas ayudas de cálculo, por ejemplo, están expresados en términos de diagramas.
como lo que estamos dando en este momento. Esos diagramas reflejan la interacción que ha de tener la columna con su resistencia flexional. Entonces es importante dos cosas: saber manejar este diagrama y saber construir el diagrama. Son dos tareas que vamos a desarrollar en este capítulo, ¿no? Bien, jóvenes, entonces sería la clase ahora hasta ahí. De aquí, el día lunes, vamos a entrar a hacer algunos ejemplos de columnas que están trabajando con carga axial, etcétera. Aunque tienen ustedes una clase pendiente conmigo, no sé cuándo lo van a reponer. Las sugerencias de columnas hay que terminar rápido, ya va a salir su proyecto. A ver, por el momento pasaremos clases el día lunes y hablamos para concluir columnas en alguna clase extra. ¿Listo? Entonces, como no hay propuestas todavía, veremos hasta el sábado, puede ser, ¿no? El sábado, ¿a qué hora? A ver, daré un poco de tiempo. Quizá vamos a tener que hacerlo presencial, una clase por lo menos. Como ya va a pasar este tema del Congreso para mañana, me imagino, no sé cuándo será, ya vamos a poder ir también a la universidad, ¿no? Entonces, quizá vamos a tener que pasar una clase, por lo menos una o dos clases presenciales. Se trata de hacer eso en laboratorio de computación, ¿no? Si lo que queremos que inclusive para defender su proyecto de alguna forma tenemos que hacer con cierta presencialidad. El lunes pasaremos clases y ahí definimos cuándo hacemos la clase extra y dónde. ¿Listo? Bien, entonces quedaremos aquí. Les agradezco por su atención. Que sea hasta... ya. Avanzaremos un poco más y en el marco teórico lo vamos a pasar todo en uno para que lo estudie. ¿Listo? Gracias. Hasta el lunes. Hasta luego, Inge. El día lunes, Inge. Hasta el lunes, gracias.